Bienvenidos a esta nueva lección de los frutos del Espíritu Santo. Hoy nos toca el gozo. El gozo, ¿qué es el gozo? Vamos a aprender qué es el gozo, cómo obtener este gozo. Y vamos a examinarnos en nuestras vidas si es que realmente tenemos este verdadero gozo. Bien, a modo de introducción, ¿qué es el gozo? ¿Se han preguntado alguna vez qué es el gozo? Tal vez nos podrían decir, el gozo es estar felices, estar alegre, ser positivos, por decirlo así. Pero no, hermanos, la verdad, el gozo verdadero, como dice escrito aquí, se obtiene estando en la voluntad de Dios. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, es la única manera de obtener este verdadero gozo. Así lo manifestaron los mártires de la catacumba. Estos mártires en el siglo III después de Cristo, con el emperador Decio, este emperador empezó seguramente a perseguir a todos los cristianos, porque él odiaba a los cristianos, ¿no? Y empezó a seguirles, a perseguirles para matarlos. Y dice que hacían un show, ¿no? Hacían un show de los cristianos porque seguramente ustedes ya conocen los coliseos romanos en donde se sacrificaba, por decirlo así, a los cristianos. Se hacía comer por leones, hacían una masacre realmente terrible de los cristianos. Así, así pasó en aquel tiempo. Pero aquí podemos ver cómo estos mártires morían, no morían como suele morir uno comido por un león, ¿no? Porque uno cuando es devorado, cuando es despedazado por el león, muere gritando, muere realmente bien afligido, bien. Ustedes pueden ver en los diferentes videos que se muestra, hermanos, cómo muere uno que no es salvo, ¿no? Pero estos cristianos, como estaban dentro de la voluntad de Dios, defendían su fe, sean pequeños, grandes, mayores, adultos, todos morían cantando, dice, ¿no? Con un gozo que iban a ver en ese momento a Dios. Al igual que Esteban, cuando estaba siendo apedreado, dice que él, mirando los ojos al cielo, dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y en ese momento, con gozo, seguramente ha muerto él, ¿no? Ellos estaban dentro de la voluntad de Dios y tenían ese gozo genuino que la palabra de Dios nos dice. Entonces, veamos lo que está escrito aquí. Dice así, mira, ejemplos de hombres que tuvieron gozo. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es ejemplo de todo en esta vida. Podemos sacar de él muchas enseñanzas acerca de cómo ser como él. Podemos realmente, como él dice, ¿no? Aprender de mí, dice, ¿no? Tenemos que aprender todo de él. Él es el único que tenía el verdadero gozo desde el principio. Y cuando nosotros realmente estamos en la voluntad de Dios como cristianos, tenemos este gozo que Él tiene también, ¿no? A ver, vayamos a San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15, versículo 11 al 12. San Juan capítulo 15, versículo 11 al 12. Vamos a buscar. Ustedes pueden buscar en sus Biblias, queridos hermanos, queridas hermanas. San Juan capítulo 15, versículo 11 al 12. Aquí dice, ¿no? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí dice, ¿no? Estas cosas os he hablado, dice, ¿no? ¿Y qué hablaba él? Realmente hablaba
de la palabra de Dios, que nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, tenemos que obedecerle, guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que tengamos gozo genuino. Por eso dice, ¿no? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, su gozo que él tenía cuando nosotros obedecemos, le obedecemos a él, tenemos este gozo también, ¿no? Cuando le obedecemos sus mandamientos, realmente vamos a producir este gozo. Y él tenía, dice aquí, ¿no? Seguramente él andaba gozoso porque él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Él realmente tenía ese gozo genuino. Ustedes saben que ese gozo es algo contagioso, ¿no? Y seguramente a sus discípulos los contagiaba. Les decía, alégrense, alégrense, no porque los espíritus se os sujetan, o porque hacen muchos milagros, o porque sanan enfermos, o porque echan fuera demonios. No, sino alégrense porque ustedes un día van a llegar al cielo. Van a estar conmigo en el paraíso, que sus nombres están escritos en el paraíso. Entonces, hermanos, ustedes saben que ese gozo no se obtiene así por así, ¿no? Sino que tenemos que andar dentro de la voluntad de Dios. Bien, sigamos. Entonces, tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, tenemos al apóstol Santiago que nos dice en Santiago 1:2. A ver, vayamos a Santiago 1:2. Santiago 1, 1:2. Dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es a veces difícil estar sufriendo, estar afligido por algo que tal vez no has hecho, tal vez no has pecado, pero estás en la prueba de Dios, ¿no? Así igual que Job, ustedes conocen a Job, ¿no? Él realmente estaba totalmente deshecho por todo lo que le ha acontecido. Perdió a sus hijos, que son algo muy difícil de explicar, porque yo no he perdido, pero tal vez hay alguno que ha perdido de los oyentes y puede entender cómo es perder un hijo, ¿no? También ha perdido sus riquezas, sus posesiones y aún su salud ha perdido. Y a pesar de todo, sabía que estaba dentro de la voluntad de Dios. Tal vez no estaba gozoso, tal vez no estaba riéndose, ¿no? Pero realmente le escribe en su palabra, dice con su palabra, ¿no? Que Dios le había dado todo y que Dios es bendito y Él puede hacer lo que Él quiere, ¿no? Realmente en ese momento, Él realmente comprendió que es este gozo, ¿no? Porque realmente Él ha entendido, cuando estaba en medio de la prueba, se ha regocijado, ¿no? No así tal vez con una risa o con un rostro alegre, tal vez no, ¿no? Sino profundamente en el interior sabía que estaba en comunión con Dios porque él no había pecado. No había pecado, él era justo y por alguna razón sabía que Dios tenía un plan que él todavía no entendía, pero que Dios le iba a revelar en el futuro, ¿no? Entonces, sabemos que Dios, más adelante, conocemos la historia que Dios le da, le multiplica, ¿no?
Entonces, hermanos, realmente Él entendió que es el gozo verdadero. Y por eso nos dice Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, tened mucho gozo. Están realmente, por decirlo así, gozosos, gozosos. Aunque a veces es difícil estar alegre, ¿no? Estar riendo tal vez a carcajadas, ¿no? Pero tenemos que procurar también hacerlo exterior, ¿no? Pero realmente si uno está en la voluntad de Dios, va a producir este gozo. Bien, avancemos. Entonces, podemos ver aquí dos ejemplos, ya hemos visto dos ejemplos, y también los mártires de la gran tribulación. Ustedes saben que en el futuro, cuando la iglesia se vaya, los mártires de la gran tribulación, o sea, los hombres que se van a convertir por la predicación, ustedes saben de los dos testigos y también por la predicación de los 144,000 judíos que van a predicar por todo el mundo. Muchos se van a convertir y van a ofrendar su vida. En este tiempo no es así, gracias a Dios. Podemos arrepentirnos libremente, podemos arrepentirnos cuando queramos. Mientras en ese tiempo va a haber muchas señales y muchos hombres se van a convertir, muchas mujeres se van a convertir al cristianismo, van a creer. Y en ese tiempo no va a ser tan fácil, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Seguramente en ese tiempo el que persevere hasta el fin de su vida, ¿no? Seguramente los van a sacrificar. Y si se hacen sellar, realmente va a ser que ellos realmente van a, por decirlo así, van a irse al infierno, ¿no? Si es que se hacen sellar con el anticristo. Pero si ofrendan su vida, si perseveren hasta el fin, porque el fin va a ser unos 7 años, ¿no? 7 años va a durar la gran tribulación. Y esos 7 años ellos van a tener que ofrendar su vida. En ese momento seguramente ellos van a experimentar este gozo, van a experimentar este gozo. Todos aquellos que ofrenden sus vidas, los que realmente perseveren hasta el fin, ¿no? Tal vez algunos van a perseverar siempre, van a vivir, pero van a palpar siempre en ese momento como el anticristo se va a levantar contra ellos y va a hacer masacres. No van a poder comprar, no van a poder vender si no son sellados, ¿no? Entonces, hermanos, va a ser triste en ese tiempo. Por eso es tan importante que nosotros realmente en este tiempo procuremos ser salvos, no quedarnos en la gran tribulación. Muchos dicen, yo cuando sea adulto, cuando sea más mayor, en ese momento me voy a ir, en este tiempo tengo que disfrutar algo, tal vez. Otros dicen que tal vez, como dice la palabra de Dios, los postreros eran primeros y los primeros postreros. Entonces yo quiero ser primero, entonces me voy a convertir en lo posterior, dicen, ¿no? Pero eso está fuera de contexto porque la palabra de Dios dice que nuestra vida no es, Dios no te dice que vas a vivir hasta que seas anciano o anciana, sino nos dice que hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de buscar a Dios, hoy es el tiempo de entregar nuestra vida a Él y servirle para siempre, ¿no? En gratitud a lo que Él hizo. Entonces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es tiempo de buscar a Dios. Y si tú ya eres cristiano y eres cristiana, es tiempo de buscar también este gozo de estar en la voluntad de Dios, de estar en comunión con Dios, porque no se puede estar así por así. Avancemos. Bien, entonces, aquí en el segundo punto dice, ¿cómo tener este gozo en nuestras vidas o en nuestra vida? ¿Cómo podemos tener este gozo en nuestra vida? Primero, si no eres cristiano y si has venido a este canal porque has encontrado, tal vez estás buscando algunas respuestas,
o tal vez porque se te ha parecido. Si no eres cristiano, realmente necesitas saber que Cristo vino un día a esta tierra y vino para morir por tus pecados. Todo, sea cual fuera que hayas hecho, todo puede ser pagado, todo puede ser borrado. La palabra de Dios nos dice que Cristo con su sangre derramada en la cruz del Calvario borra todos nuestros pecados, todos. Con su muerte, realmente Él pagó todo. Por decirlo así, cuando tú pecas, la Biblia dice la paga del pecado es muerte. O sea, tienes que morir, pero, pero hay alguien ahí que ha muerto en vez de ti en la cruz por tus pecados. Y nosotros creemos en Él. Nosotros creemos que Él ha muerto por nuestros pecados. Y que si Él dice que el que cree no es condenado, entonces nosotros debemos de confiar plenamente en su sacrificio a nuestro favor. Es la única manera de ser salvos y abandonar toda nuestra vida pasada y entregarnos completamente a Él para ser una nueva creación, una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice que si nosotros creemos en Él nos salva. Según San Juan 3:16, porque dice, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16, 17. Es lo que nos dice. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Y es la única manera que tú puedes obtener ese gozo verdadero. Cuando tú ya eres salvo, vas a experimentar el gozo verdadero en ese momento. Esa, esa paz, por decirlo así, ese gozo de saber que un día vas a estar en el cielo con Cristo y no vas a estar en el infierno. Es lo que nosotros, esa esperanza tenemos, ¿no? Los cristianos. Entonces, hermanos, hermanas, amigos y amigas, es el paso de fe que Dios está esperando que des. Bien, ahora, si ya eres cristiano y ya te has convertido y no tienes este gozo, la única manera de obtener este gozo es obedeciendo a Dios. Vayamos a ver a Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Eclesiastés, a ver, busquen hermanos sus Biblias. Bueno, yo solo los voy a buscar. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Dice así, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, pero aquí dice, ¿no, hermanos? Porque al hombre que le agrada, dice, ¿no? Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. O sea, el hombre que agrada a Dios, obedeciendo sus mandamientos, andando en amor sobre todo, hermanos, Dios le va a dar, ¿qué le dice? Sabiduría, ciencia y gozo. Y ahí podemos ver que le da gozo. Le va a dar gozo. Tal vez no va a estar con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Pero le va a dar ese gozo genuino que Dios realmente da a sus hijos. Y por decirlo así, la palabra de Dios nos dice que el corazón contento al hermosea el rostro, dice, ¿no? Entonces vas a tener un semblante más, por decirlo así, más hermoso, dice, ¿no? Entonces, hermanos, podemos ver que aquí la palabra de Dios nos dice eso. Ahora continuemos.
También nos dice, hermanos, que tenemos que confiar en Dios para obtener este gozo. Según Habacuc 3:17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto. O sea, nos quiere decir de que ese texto nos dice, ustedes lo van a leer, hermanos, que a pesar de todo lo que nos está pasando, a pesar de que no hay, no hay recursos, no hay dinero, tal vez hay problemas, tal vez problemas en la iglesia, tal vez problemas en el trabajo, tal vez no alcanza el sueldo. Aquí Habacuc escribe, yo, a pesar de todo eso, me voy a alegrar en Dios. Me voy a alegrar en Dios porque Él no me va a dejar, no me va a dejar, no me va a desamparar, decía, ¿no? David, no me desamparará. Entonces, hermanos, sabemos que eh, Dios no, no puede olvidarse de su grey y no se va a olvidar. Entonces nosotros tenemos que confiar en Dios, tenemos que confiar en Dios para tener este gozo. Bien, ahora a modo de aplicación, hermanos, ¿cuántos tienen este verdadero gozo? Si no tienes este verdadero gozo, ya sabes qué hacer. Tenemos que obedecer a Dios. Es tan difícil a veces, pero a veces tan fácil, porque es como, es como entregarse como un niño, ¿no? Un niño. Si su papá le dice, ve a hacer esto, el niño obediente va y hace, ¿no? Pero a veces tenemos tantas cosas, hermanos. Pero bueno, Dios nos dice que tenemos que obedecerle a Él. Si en este tiempo no eres salvo, es porque estás desobedeciendo a Dios y no quieres obedecerle. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de obedecer a Dios en todo. A Dios no tenemos que obedecer. Y Dios dice, Dios manda, es un mandamiento. Si nosotros obedecemos ese mandato que Dios dice que tenemos que arrepentirnos, entonces tenemos que arrepentirnos. No hay otra salida. Si nosotros ya somos cristianos y no estamos andando, y estamos andando en la carne, estamos andando en los vicios, estamos andando en otras cosas que desagradan a Dios, nos tenemos que arrepentirnos y volver a Dios, al igual que el hijo pródigo volvió a su padre, ¿no? De la misma manera. Entonces, hermanos, ¿cuántos hermanos todavía no tienen este gozo? Tienen que obtener este gozo porque es necesario para tu vida, es necesario para que crezcas, es necesario para que tu familia esté contenta y alegre, porque este gozo es contagioso. Entonces, hermanos, a modo de conclusión, muchos no tienen gozo en sus vidas y pueden tenerlo, dice, ¿no? Creyendo en la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, hermanos, amigos y amigas, Dios quiere que tengamos este gozo genuino. ¿Y cómo podemos obtenerlo si no somos cristianos? Si nunca hemos ido, nunca hemos pisado una iglesia. Tal vez te han venido a tocar a la puerta, pero tú siempre has esquivado y no comprendes muy bien lo que es la iglesia, lo que es las cosas de Dios. Pero Dios dice en su palabra que todo aquel que en Él cree no se va a perder. ¿A qué se refiere eso? Que no se va a ir al infierno. El infierno es un lugar real. El lago de fuego es un lugar real en donde van a estar las almas para siempre. Dios dice en su palabra que nosotros tenemos que creer en Él. Tenemos que creer en Él. Es la única manera de obtener estos frutos que estamos estudiando. El fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia,
de la bondad. Hermanos y amigos y amigas, Dios quiere que tengamos este gozo. Y si tú no has dado tu vida a Dios todavía, si no has creído en Él, es tiempo de creer, ¿no? Tú puedes decirle a Dios, Dios, creo en ti, me arrepiento de todos mis pecados y decido seguirte de ahora en adelante, a tu manera. Todo lo que me digas, quiero hacer. Solamente eso, de todo corazón, tú te puedes arrodillar en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu cuarto, encerrado. Tú te puedes decir al Señor, Señor, sálvame. Con un corazón arrepentido, yo sé que Dios te va a perdonar, como lo hizo conmigo. Solamente espero que te haya servido esta lección. Gracias por tu atención y que Dios